Buen día amigos, amigas. Les habla Sandra Camponogara, fundadora de Hola Fortuna, la plataforma donde todos alcanzamos nuestro potencial. Qué alegría tengo hoy de compartir una taza de té con todos ustedes y con un querido amigo de muchas décadas. Un amigo de esos que, como decimos en Argentina, amigo de fierro, amigo todoterreno. Hemos pasado muchas experiencias juntos y con, con la buena fortuna pasaremos muchas más todavía. Su nombre es Carlos Baca. Carlos es un estudioso de los idiomas, de las lenguas, habla no sé ya cuántos idiomas, creo que perdí la cuenta a esta altura, pero habla mucho. Siempre le ha interesado la lengua, la comunicación, los amigos, y tiene muchísimos, aparte de mí, por supuesto. Y Carlos se acaba de jubilar, ha estado 45 años en la misma compañía, una multinacional, y verdaderamente es algo que ya poco se ve en estos días, pero ha acumulado muchísima experiencia en el camino. La razón por la cual quiero presentarles a Carlos, entre otras muchísimas cosas, es que Carlos es una de esas personas que tiene mucha sabiduría, que a lo largo de los años siempre ha podido mostrarse como una persona afortunada y sentirse una persona afortunada. Entonces quiero presentárselos y que hablemos entre todos mientras nos tomamos una rica tacita de té con alguna galletita no de dieta, que también hablemos de qué es la fortuna, qué representa la fortuna para distintas personas. Sin más, les presento a mi gran amigo Carlos Baca. Carlos, bienvenido. Bueno, Sandra, muchas gracias. Un gusto estar en este canal y felicitaciones por el emprendimiento. La verdad es que es una alegría el compartir el tiempo, la experiencia, y bueno, y compartirlo así generosamente, ¿no? Tratando de ayudar o de incentivar a otros. Bueno, gracias también por esta oportunidad de compartir un poco una tacita de té y pensamientos. Eh, ¿Qué decir de Fortuna? Bueno, creo que el nombre no me has contado, pero imagino que ha sido muy bien seleccionado. Porque, bueno, como muchos saben, Fortuna no es una palabra nueva, en realidad es un concepto que venía de los griegos y al que los romanos le pusieron el nombre de Fortuna. En los griegos era la diosa Tyche en inglés, Ike o Ike en español. Y bueno, esta diosa, como seguramente muchos saben, se representaba, por ejemplo, con los ojos vendados para indicar que ella no era consciente de a quién abrazaba. En muchos casos también se la representaba con el cuerno de la abundancia para indicar que era generosa, que era abundante. En otros casos se la representaba sobre una especie de esfera para indicar que era inestable. Pero bueno, lo importante tal vez es que antiguamente, y es importante tal vez también entender que hay que saber qué idea tenemos nosotros de fortuna para después poder proyectarla, ¿no? Entonces, hacemos este pequeño resumen, un poco como para entender el cómo se formó la idea o el concepto de fortuna. Claro. Antiguamente, Fortuna era una diosa un poco azarosa, era de hecho la más caprichosa. Pero prometía abundancia y protección, ¿no? Entonces, antiguamente quedaba en esa idea de que era algo que nosotros no podíamos manejar. Claro. En cambio, hoy ese concepto ha cambiado un poco, es decir, nosotros seguimos teniendo un poco la idea de que fortuna es abundancia, es riqueza, pero no solamente eso, ¿no? De hecho, antes de que me olvide la palabra fortuna que pusieron los romanos a esta diosa, proviene de force, que significa suerte, force y forte, que significa fuerte, y también de esta palabra derivan
otras como fértil, como fortuito, como fructífero, y nosotros también usamos como adjetivo decir es afortunado o desafortunado, ¿no? También como siempre indicando un poco algo que está más allá de nuestro control. Hoy en día, como todos los conceptos, eso ha ido evolucionando, y si bien es cierto, hoy todavía creemos que fortuna es hacer dinero o abundancia de recursos económicos, la verdad es que cuando nosotros decimos me siento afortunado porque tengo buena salud, o me siento afortunado porque mis hijos son responsables, estudiosos, me siento orgulloso de ellos, o me siento afortunado porque puedo vivir de un trabajo que me gusta hacer. Eh, Esto también nos está indicando que el concepto de fortuna es más amplio que el recurso económico, ¿no? Entonces, hemos ido evolucionando el concepto, y hoy por hoy, lo mismo que pasó, por ejemplo, con el celular, que nació para decir, bueno, voy a llamar por teléfono, y hoy lo usamos como GPS, lo usamos, Oye, todo. claro, hacer transacciones bancarias, etc. Es decir, le hemos dado una mayor diversidad de aplicaciones. El concepto de fortuna también, entonces ya no es solamente el recurso, sino es una serie de aspectos, de dimensiones, de áreas de la vida que son importantes para nosotros, ¿no? Entonces, tal vez lo primero que deberíamos tener o pensar es cuáles son esas áreas importantes. La salud es importante, Sí. y bueno, si es importante, entonces hay que cuidarla. Eh, si yo tengo muchos recursos económicos, pero en el esfuerzo perdí mi salud, con el dinero puedo recuperar, puedo hacer un tratamiento, puedo pagar una medicación, Claro. pero seguramente no voy a poder comprar salud. No. Eh, los seres queridos son otro campo que también es importante, ¿no? Entonces, eh, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener presente que el concepto de fortuna es multidimensional. No podríamos quedarnos solo en el recurso económico. Carlos, perdona que te Sí, interrumpa, pero sí. me surge una curiosidad. ¿Vos creés que las personas, que la fortuna en realidad o el sentirse afortunado, depende de alguna manera también en la actitud de la persona? Porque a veces vemos gente que tiene un buen pasar económico, una cierta comodidad económica, que tiene salud, que tiene buena familia, que tiene hijos, que tiene su trabajo, pero no se sienten afortunados. ¿Hay algún otro elemento que, digamos, que nosotros tenemos que aportar para ayudar un poquito a sentirnos afortunados? Yo creo que sí, diría que estoy absolutamente seguro que sí. Es verdad que en nuestra vida no todas las variables dependen de nosotros. Es verdad que hay gente que pareciera tocada por la varita de la fortuna y todo lo que toca se convierte en oro. Pero una realidad también es que todos podemos hacer algo para mejorar nuestra situación, ¿no? Entonces, en buena medida podríamos decir que hacer fortuna también depende en buena medida de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestros esfuerzos. Eh, y en ese sentido que creo que puede ser algo que se disfruta como un mérito personal, ¿no? El haberlo logrado. Claro, claro. Y todas estas áreas que vos estabas diciendo que son más intangibles que quizás un billete o una cuenta bancaria, como la salud, la familia, creo que son el trabajo, el bienestar, creo que son elementos tan fundamentales para el sentirnos afortunados. Volviendo al punto que habías dicho antes, tener dinero por el hecho de tener dinero, yo creo que no le trae
buena fortuna o felicidad a nadie, porque en realidad el dinero te acumula cosas, pero no te llena. Lo que te llena son los otros elementos que, aparejados a un cierto confort económico, porque tampoco es agradable, digamos, cuando no tenés cómo llegar a fin de mes o estás preocupado porque no podés mandar tus hijos a la escuela o no tenés para darle los servicios médicos que la familia necesita. O sea, ese punto tampoco es deseable. La fortuna económica es importante, la solidez económica es importante, pero todos esos otros intangibles que estabas mencionando hace un momento me parecen críticos para el estado de buena fortuna al que aspiramos. Exactamente. De hecho, bueno, tal vez tendríamos que pensar en que la fortuna es como una planta, o mejor dicho, tal vez como un árbol, ¿no? Que eh, demora mucho en crecer, en formarse, pero después nos da frutos y nos da su madera. Entonces, si uno quisiera pensar qué cosas son importantes a la hora de hacer fortuna o crear una situación más cómoda y más afortunada, eh, lo primero que habría que decir es hay que tener paciencia, hay que tener, por un lado paciencia, por el otro lado también hay que definir claramente cuáles son las dimensiones que me interesan, cuáles son las áreas que uno quiere priorizar, porque eso es eh, variable, va de una persona a otra, no todos tenemos los mismos intereses, hay gente a la que le gusta viajar, hay gente que le gusta hacer algún tipo de actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, definir las dimensiones es como un paso más o menos esencial. Y también creo que es importante que no solamente lo tenga la persona como objetivo, sino también que lo comparta su cónyuge. Es decir, si uno está casado, es importante que esos valores, esas cuestiones, también sean compartidas por la otra persona. Porque Claro. si uno es un comprador compulsivo y el otro quiere construir un Minimalista. futuro más estable, Y claro, el otro es es como muy minimalista. difícil. Es como difícil, es difícil compatibilizarlos, ¿no? Claro, Eh, entonces, por un lado hay que acordar esto, tenerlo en claro y estar de acuerdo, ¿no? También sería importante que hoy por hoy las distintas dimensiones se vayan integrando, es decir, si yo digo, bueno, quiero tomarme no sé, un recreo, un espacio de tiempo, compartirlo, supongamos, con gente que uno quiere, haciendo actividades que signifiquen una recreación, salir al aire libre o a lo mejor alguna actividad deportiva. Y en esto también hay que aclarar qué deportes, ¿no? Porque hay deportes que son más propios de un estado más avanzado, cuando uno ya está más sólido, supongamos, qué sé yo, el polo, la Fórmula 1, el golf, son deportes que requieren mucho dinero o a veces poner en riesgo nuestra salud, claro. como el Bungee caso del jumping para tirarse de por la... ejemplo. Exactamente. Entonces, hay que evaluar qué deportes saludar, qué deportes vamos a elegir para cuidar también nuestra salud. Claro, Eh, También es cierto que hay que hacer esfuerzos para construir, porque si pensamos en que la fortuna es un proceso que se puede ir creando, que se puede ir siguiendo, yo creo que se diferencia mucho, por ejemplo, de la educación, donde ujú, uno empieza por lo más fácil y a medida que va avanzando se hace más difícil. Si queremos hacer fortunas, lo más probable es que tengamos que hacer el esfuerzo más grande al comienzo. claro, Y a medida que empiezan a ir dando resultados, podemos ir permitiéndonos otras cosas. claro. Eh, Tal vez lo más difícil sea resistir la tentación
durante un periodo largo, ¿no? La tentación de comprar, la tentación de gastar, Obvia. necesaria, especialmente aquello que nos seduce de entrada y que nos parece que nos va a resolver la vida. Gratificación inmediata es siempre mucho más seductora que el decir, espera, querido, que esto te dé rendimiento y después comprátelo, sin duda. Después, ¿qué otra cosa? Bueno, ser creativos a la hora de pensar formas, más que nada porque en este mundo las cosas van cambiando tanto que es conveniente aplicar una cuota de creatividad. Y si vamos a apostar por algo, hacerlo en niveles que no signifiquen perder algo significativo. Es decir, si voy a probar, pruebo en pequeño y de ahí voy aumentando, ¿no? Claro. Y Y, creo, Carlos, que esta pandemia por la que todos estamos pasando a nivel global, también ha puesto un poco en perspectiva y ha traído hacia el frente de la mesa todas las cosas que realmente valoramos verdaderamente y las cosas que nos hacen más profundamente felices y que a lo mejor en este momento no las tenemos cerca o de las que estamos distanciados temporariamente. Creo que el valor de las amistades, de los afectos, de las reuniones sociales, de los hobbies que teníamos, que tenemos, pero que están un poco postergados temporariamente, creo que han tomado otra dimensión y hemos llegado a darnos cuenta, la mayoría de nosotros, que eran realmente importantes y que aportaban felicidad y que aportaban buena fortuna a nuestros días. El hecho de no tenerlos, haber perdido un poco temporariamente esa capacidad de reunirnos, de festejar, de encontrarnos en los cafés a voluntad con amistades, en mi caso que me interesa el tango, reunirme con mis amistades en las milongas, que más allá del baile propiamente dicho, es un evento social donde te ves con amigos de manera regular, formás parte de una comunidad y creo que toda la ausencia de muchos de esos elementos hacen que destaquemos la importancia que tenían en nuestra vida. Es mi deseo que ahora cuando volvamos, esperemos que muy pronto, a todo eso que estamos extrañando, volvamos con un nuevo valoramiento de todas esas cosas más intangibles en sí, que lo que podía ser en realidad una fortuna económica, que también es importante, no estoy diciendo que no, pero me refiero que todas estas otras cosas han tomado una relevancia. Eh, lo de la fortuna económica me parece a mí que es muy importante en las distintas etapas de la vida, porque en los 20 o 30, cuando uno está construyendo un futuro, claro, la gratificación inmediata es lo que uno quiere salir, gastar, ir y pasear y todo lo demás, pero es la época de construir un futuro, de pensar qué va a pasar cuando tengas a lo mejor 50, 60, 70, que quizás quieras trabajar menos y no más, o que tus fuerzas flaqueen un poco, entonces prepararnos para esos tiempos. Entonces, creo que va todo aparejado, todo lo que venías diciendo, creo que son pequeños componentes de una misma gran cosa que hacen al sentirse verdaderamente feliz, verdaderamente afortunado y con un gran bienestar en todas las áreas de la vida, ¿no te parece? y yo creo que en ese sentido la pandemia, pensando en qué lecciones nos está dejando, ¿no? Eh, vos decías, por ejemplo, el tema de cuando uno es joven, y yo recordaba, claro, cuando uno es joven le parece que nunca se va a enfermar, que nunca va a tener minusvalía física, etcétera, Y que siempre que, va a tener 20. que siempre va a tener 20. Entonces, a veces nos cuesta, cuando uno Hello. tiene 20, nos cuesta pensar que cuando tengamos 60 o 70 vamos a tener otras dificultades, ¿no? Entonces,
creo que la pandemia nos está un poco dando ese aprendizaje. Sí, ¿Qué ocurre o cuánto valoro esto que yo tenía dado como por derecho propio, la libertad de moverme, a mí que me gusta viajar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora no puedo hacerlo y siento en carne propia eh, hasta dónde eso es importante para mí. claro. El tema de los afectos, como decías. Entonces, son todas áreas que creo que son importantes. Es importante que uno las considere, las valore y las cuide para tenerlas en una etapa posterior. Claro, claro. Aquí, desde el comienzo y desde el nombre mismo, la concepción de esta compañía de Hola Fortuna está basada justamente en ese concepto y en todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? En todos esos valores que nos hacen sentirnos afortunados, en la parte material, establecer una solidez económica que nos permita movernos al nivel que queremos, que sin sobresaltos económicos, sin angustia económica. Para mí la libertad financiera es realmente no tener que pensar en el dinero. Esa es la libertad financiera, no estar preocupada de dónde va a salir para pagar esto y demás. Cuando el dinero no es un pensamiento, tu mente está libre para otras cosas, para crear, para hacer, para buscar nuevas cosas, pero si estás preocupado por la parte financiera, te cuesta más desprenderte de eso para hacer otras cosas mucho más productivas y más creativas en tu vida. Eh, cuando, cuando yo te mencioné por primera vez hace un tiempo esto de Hola Fortuna y escuchaste el nombre por primera vez, ¿qué pensaste y hoy en día, ahora que conoces la compañía y lo que estamos haciendo, a qué crees que le estamos dando la bienvenida acá cuando decimos hola Fortuna? Bueno, gracias por la pregunta, me gustó mucho. La verdad es que desde el primer momento dije qué bien seleccionado está el nombre, porque al menos para mí la idea que me transmite es decir, le doy la bienvenida a esta situación o al proceso para lograr esta situación en la cual gozo de una manera más o menos permanente de todas las áreas de la vida que me interesan, es decir, aquellas que yo fijé, y que además cuento con los recursos necesarios, es decir, con el tiempo, con el dinero, con el espacio para poder hacerlo, ¿no? Entonces, para mí me parece que es muy importante el poder cubrir todos estos aspectos con los recursos necesarios para hacerlo. Claro, me parece excelente. Y me gustaría, sabes que con vos hablaría todo el día y toda la tarde, no- sí, ininterrumpido, non-stop, como los vuelos, como los vuelos. Pero me gustaría que nos dejes unas palabras de cierre sobre todo este tema tan interesante de Hola Fortuna y sobre el que gira realmente todo lo que hacemos, todo el material que nosotros traemos a la gente es conducentes a acercarlos un poquito más a ese estado de sentirse afortunado, de sentirse bien consigo mismo, con su situación, con su entorno. Entonces, me gustaría que tengas la última palabra para nuestros amigos que nos están escuchando y compartiendo aquí este rico té. Bueno, lo primero, como más o menos habíamos hablado antes, es decirles, primero, se puede lograr. Segundo, está en nuestras manos buena parte y que no hay que tenerle miedo, solo hay que organizarse, hay que planificarlo, hay que ser consecuentes y se logra. Entonces, todos podemos mejorar nuestra situación, todos podemos mejorar nuestro destino. Y entonces, solo hay que tener el valor y la perseverancia para avanzar y lograr. Muchos éxitos a todos, que espero que el éxito corone todas sus acciones y emprendimientos. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir
un poquito de tu experiencia y, como dije al comienzo, de tu sabiduría. Siempre has tenido para mí excelentes consejos, lindas charlas, tenemos horas de hermosas conversaciones sobre todos los temas de la vida, y esto del sentirse afortunado me parece que está muy en el centro de cada uno de nosotros, porque al fin y al cabo es una sensación hermosa sentirnos afortunados con lo que somos, con lo que podemos ser, con nuestro entorno, con nuestra gente. Así que muchísimas gracias por ser parte hoy de este té con nuestros amigos, y bueno, y que sea hasta muy pronto. Bueno, muchas gracias y bueno, un placer enorme. Un cariño desde Argentina. Gracias, muchas gracias, Carlitos. Hasta luego. Espero hayas disfrutado esta nueva entrevista de Hola Fortuna. Siempre te traemos personalidades en distintos rubros, distintas áreas que nos motivan, nos educan, nos inspiran. Si te gustó esta entrevista, ponele me gusta a este video y suscríbete en holafortuna.com, donde tenemos excelente contenido y material de calidad para acercarnos a nuestro potencial. Hasta la próxima.